Exportar data vectorial. La exportación de datos es un proceso muy repetido en ArMap porque permite extraer únicamente la información que se necesita de una capa vectorial. Para poder exportar la información de una capa vectorial, debemos seleccionar la misma sobre la tabla de contenidos, ir a Data and Export Data. Se abrirá una nueva ventana en la que definiremos qué elementos de la capa van a ser exportados, en qué formato, con qué nombre, etc. Una vez se ha terminado de definir todo y se ha exportado la capa, podemos elegir cargarla directamente al mapa o no. Pero esta funcionalidad la vamos a ver mejor con un ejemplo en ArMap. Bueno, ya desde ArMap vemos que tenemos de nuevo la capa de límites departamentales y que tiene el join con las temperaturas medias mensuales de los años 2007 a 2015. Hemos cambiado el nombre de los campos y vamos a ver cómo podemos exportar esta data a una nueva capa vectorial y a una tabla. Para exportar la data a una nueva capa vectorial, desde la tabla de contenidos haremos botón derecho, Data, Export Data. En esta interfaz podremos elegir qué elementos de la data vamos a poder exportar. En este caso, todos los elementos o los que se están visualizando en la extensión actual. ¿Qué significa eso? Que si hacemos un zoom sobre este área, solamente se exportarían estos elementos de la capa, los que estamos visualizando, no se exportarían los del sur de Perú. Sin embargo, si estuviésemos acá, nos exportarían los del norte del Perú. Ahora, seleccionando todo, vamos a exportar todos los elementos de la capa. También tenemos la opción, cuando hay elementos seleccionados, de exportar solamente los elementos seleccionados, como es el caso. Si ahora seleccionamos Data, Export Data, vemos que hay una opción de Selected Features. En este caso solo se exportarían los elementos seleccionados. Por ejemplo, Amazonas no estaría en nuestra capa de destino. Cajamarca y Callao tampoco. ¿Ok? En nuestro caso, para el ejemplo, vamos a exportar toda la data de la capa. Ahora sí, dejamos al Features. El sistema de coordenadas, que también lo podemos elegir, vamos a dejar que sea por defecto el de la capa vectorial de departamentos. Y vamos a definir dónde guardar este ejemplo. En este caso voy a guardarlo en el material de mi curso. Lo voy a llamar departamento con temperaturas medias. Como vemos, podemos utilizar diferentes tipos. El shapefile no necesita de una base de datos. Podemos utilizar un database feature class o podemos utilizar una feature class para una personal geodatabase o file geodatabase. En este caso vamos a exportar un shapefile, que sería una capa vectorial, y la guardamos. Al seleccionar OK, ArMap nos pregunta, realiza el proceso, vemos que aquí se ha creado, y nos pregunta si queremos cargar al mapa directamente la capa. Le damos así y ya está cargada en nuestro mapa. Si quitamos los límites departamentales anteriores, vamos a cerrar la tabla de atributos y abrimos la tabla de atributos de la nueva capa, vemos que estos campos ya forman parte de la propia capa. Esto ya no es un join. En esta tabla no hay un join. Esta información ya forma parte de la data, de la capa. Esta capa DEP-TEMP medias contiene toda la información de BASLIM departamento 2 y de TEMP anual unida. Ahora vamos a ver de nuevo en las límites departamentales, en la capa de límites departamentales, cómo exportar únicamente la data. Para esto, desde la propia tabla de contenidos vamos a ir al menú general y tenemos la opción Export. Seleccionamos Export y vemos que aquí nos aparecen las mismas opciones. All Records, o en el caso de que haya seleccionados, vamos a poder elegir Selected Records. En este caso vamos a exportar todos
vemos que el sistema de coordenadas se desactiva porque estamos exportando únicamente la data. La data no tiene sistema de coordenadas, la geometría y sistema de coordenadas lo tienen las capas, no las tablas. Entonces vamos a exportar únicamente la tabla de atributos. Del mismo modo, seleccionamos dónde se va a guardar. Lo vamos a guardar en la misma carpeta, aquí veremos que se va a crear. Y por defecto te pone un archivo DBF. En esta ocasión podemos elegir diferentes formatos: DBase, File Database Tables, diferentes formatos. Vamos a dejar DBF por defecto. Lo llamaremos lo guardamos. De repente es muy largo. Vemos que nos acepta, estaba errónea el formato. Aquí pone DBF y aquí File Database no concuerda. Lo guardamos y le damos a OK. Del mismo modo vemos que se ha creado la tabla DBF con toda la información y podemos agregarla al mapa. Si le damos así, vemos que tenemos una tabla, no una capa. Ven que no podemos verla en el mapa. Si la abrimos, también vemos que contiene toda la información que contenía la capa, excepto la geometría. Aquí se ha perdido la geometría. Herramienta Spatial Join. El Spatial Join permite agregar una tabla de atributos de una capa vectorial a otra tabla de atributos mediante una referencia espacial. La herramienta, como vemos en la pantalla, la podemos encontrar en la caja de herramientas Analysis Tools, Overlay, Spatial Join. Al acceder a la herramienta, ArmMap abrirá la interfaz de la misma en la que meteremos los parámetros con las que trabajará para realizar el join espacial. En Target Features debemos introducir la capa o tabla cuyos atributos se unirán a la otra tabla o capa. En Join Features hay que introducir la capa a la que se unirán los campos de la capa o tabla agregada como target. En Output Feature Class definiremos la ruta y el nombre de donde se guardará la información resultante del join. En Join Operations hay que elegir entre dos opciones: Join One to One o Join One to Many. Con la primera opción se encuentran varias entidades de unión que tengan la misma relación espacial con una sola entidad de destino. Con la segunda opción, Join One to Many, si se encuentran varias entidades de unión que tengan la misma relación espacial con una sola entidad de destino, la clase de entidad de salida contendrá varias copias en la entidad de destino, es decir, varios registros. El check que está a continuación determina si todas las entidades de destino se mantendrán en la clase de entidad de salida o solo se mantendrán aquellas que tengan la relación espacial especificada con las entidades de unión. Por defecto está marcado el check y esto indica que se mantendrán todas las entidades de destino. Después está el cuadro de File Map, que controla qué campos de atributos estarán en la clase de entidad de salida. Aquí los campos se pueden agregar, eliminar o se les puede cambiar el nombre o las propiedades. Por último están las opciones Match Option, donde se definen los criterios que se utilizarán para hacer que concuerden las filas, y Search Radius, donde se puede definir a qué distancia de las entidades de unión deben estar las entidades de destino para ser consideradas en la unión espacial. Al seleccionar OK se habrá creado la nueva capa vectorial y al abrir su tabla de atributos podremos comprobar cómo aparecen los campos de la tabla o capa original y los de la capa de destino.